Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros, vecinas, vecinos, y aquí a nuestros coordinadores y coordinadoras, nuestro concejal. Muchas gracias por salir esta tarde, no me voy a tardar mucho. Solo decirles que la reforma eléctrica se encuentra actualmente para que la aprueben o para que la voten los diputados y senadores. Es muy importante que la población sepa qué contiene esta reforma. Antes, me acuerdo muy bien de la reforma energética de Peña Nieto, nadie supo ni qué tenía esa reforma, los medios estaban a todo lo que da, diciendo otras cosas, que era muy buena, y ahorita les voy a platicar qué contiene y por qué se propone una nueva reforma eléctrica. Pero comentarles también que ustedes son los que mandan en una democracia. Ustedes eligieron a los diputados, a los senadores, y ustedes son los que, si respaldan, si apoyan esta reforma, así tienen que votar los diputados. Aquí ya saben que el día de la elección, quién sabe qué pasó y quién sabe quién quedó, pusieron a otros, pero a quien esté, lo importante es que vote a favor de la reforma. Y van a votar a favor si la población lo exige, si la población respalda esta iniciativa. Voy a decir 4 grandes aspectos que tiene la reforma eléctrica que propuso, ya saben quién. El INE nos prohíbe hasta decir su nombre de aquí hasta el 10 de abril. Ya saben que hay el 10 de abril, no lo puedo yo decir, pero suponemos que la población sí lo sabe. Y como tenemos prohibido hablar, el INE nos prohibió hablar, entonces de ese tema no podemos hablar, lamentablemente, pero sí de la reforma eléctrica que propuso ya saben quién. Esa iniciativa, primero, propone que la electricidad no sea considerada una mercancía cualquiera, sino un servicio público estratégico para la nación. ¿Qué se hace sin electricidad? No podría estar hablando yo aquí, pero ustedes en sus casas, los negocios, las escuelas, la industria, el comercio, todo se hace con electricidad. Por lo tanto, la electricidad no es una mercancía cualquiera. Una silla, por ejemplo, pues yo puedo vivir sin una silla, pero sin electricidad no. Por lo tanto, no puede considerarse mercancía. Y así la puso Peña Nieto en la reforma de 2013, que la luz quedara como una mercancía que se pueda vender entre particulares al mejor postor. Yo puedo, si esta chamarra me alcanza para comprarla, la compro, y si no, no. Pero una electricidad, si me la ponen muy cara, con mis ingresos ya no podría pagarla. Y por eso una primera propuesta que tiene esta iniciativa es que sea un servicio público y un derecho humano al cual pueda tener acceso hasta la persona más pobre de México, que todos tengan derecho a la electricidad y no quede, por lo tanto, al mejor postor, sino que sea un servicio público. Y si es un servicio público, entonces queda bajo la rectoría del Estado, y la rectoría del Estado pues se ejerce a través de la Comisión Federal de Electricidad. Dicho de otra manera, si no es una mercancía, sino un servicio público estratégico de la nación, el Estado se hace cargo de toda la cadena productiva de la electricidad, desde la generación hasta la entrega a sus domicilios, pasando por la transmisión,
la transformación de la energía y la distribución hasta la entrega final a los usuarios, que toda la cadena productiva de la electricidad, quien sea responsable es el Estado, no los privados. Esa es una primerísima parte muy importante. Segundo, desde Carlos Salinas, fue el primero, allá en 1988 hubo una elección, los que son de mi rodada se acuerdan, porque yo participé en la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y ganamos la presidencia, pero impusieron a Carlos Salinas y apenas llegó y empezó a privatizar la electricidad sin cambiar la Constitución. O sea, todo lo que hizo fue en contra o contraviniendo la Constitución. La Constitución no se cambió en décadas, hasta 2013, cuando estaba Peña Nieto, que legalizó todos los contratos privados de electricidad otorgados durante Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero con Salinas comenzó la privatización. En aquel tiempo era el 15%, luego el 30%, luego el 40%, luego el 50%, y hoy los privados representan el 60%. Cuando llegó el actual, dijo alto a la privatización y no ha entregado un solo permiso a los privados, pero avanzaron mucho los privados. Y si no se aprueba esta reforma que se está proponiendo, entonces continúa de 60 a 70 y luego al 80 y luego al 100%, y quedarían los privados a cargo del servicio de electricidad y se cancela, se suprime, se elimina a la Comisión Federal de Electricidad, que es la que genera la luz pública. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí hay que pensar cuál es la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública. Que la empresa privada, por su naturaleza, busca la máxima ganancia, busca obtener la mayor ganancia posible. En cambio, una empresa pública lo que busca, su naturaleza es garantizar el servicio público a la población. Entonces hay una diferencia muy grande. No podemos dejar la electricidad en manos de los privados porque ellos solo buscan la máxima ganancia. ¿Qué se propone? Que los privados se queden con el 46% de la generación eléctrica y que el 54% lo dé la Comisión Federal de Electricidad. Que la mayoría de la electricidad sea pública y la minoría sea privada, para que realmente el Estado tenga bajo su control la cadena productiva de la electricidad. ¿Por qué el 46%? Ya se hizo el estudio. Resulta que hay 3 tipos de contratos que en la iniciativa que se propone, que está ahorita a discusión, se reconocen, se mantienen los 3 contratos, pero con los permisos legales, y se cancela todos los permisos de corrupción, todos los permisos que violan incluso las leyes que ellos aprobaron. Voy a explicar los 3 porque esa es la otra parte. La primera es que no sea mercancía sino servicio público. La segunda es que se componga el mercado diario de electricidad, un 46 privado y un 54 público. Eso mantiene a la mayoría bajo control estatal. Lo tercero,
es que los contratos son de tres tipos. Unos se llaman productores independientes. Esos contratos los inventó Carlos Salinas allá en 1993 y se mantienen hasta la fecha. Pero lo que dice la ley de los contratos de los productores independientes es que toda la electricidad que generen se la venden a la Comisión Federal de Electricidad y es la CFE quien la entrega a los usuarios, a su consumo final. Sin embargo, con los años de la corrupción, lo que hicieron los productores independientes fue, desde luego con el permiso de los que gobernaban, fue que directamente se metieran ellos a la red de transmisión y ellos también entregaran a los, no a ustedes, no a nosotros, no a los usuarios, no a los domicilios, pero sí les interesaban las grandes industrias, los grandes hoteles, allá que se llama mercado mayorista. Lo que les interesa a los ricos, a los privados, es el mercado mayorista, no el nuestro. Nosotros somos el mercado minorista, ¿verdad? Los productores independientes, de acuerdo a la ley, deben de generar electricidad y entregarla a la CFE. Los productores independientes no pueden subirse a la red de transmisión y usar las líneas de distribución, porque actualmente la Constitución dice que la transmisión y la distribución le tocan al Estado, no a los privados. Entonces, ¿qué propone la iniciativa? Que se queden los productores independientes y que la generación eléctrica que produzcan se la entreguen a la CFE como marca la ley y se cancele toda la actividad ilegal que es usar la red de transmisión y distribución sin pagar impuestos, por la puerta de atrás, de manera ilegal. En la iniciativa se propone que toda esa electricidad producto de la corrupción ya no se le entregue a los usuarios finales, sino a la CFE. Dos, segunda modalidad que se reconoce en la iniciativa de contratos, son los contratos de autoabastecimiento, que como su nombre lo dice, una industria puede tener su planta generadora de electricidad para usarla ella misma. Por ejemplo, pongo el caso de Liverpool, que es una tienda grandototota, pues ellos tienen, de acuerdo a la ley, tener plantas de electricidad para consumirlas en su misma tienda. Eso es el autoabastecimiento. Pero al amparo de la corrupción, los del autoabastecimiento se convirtieron. ¿Qué es el autoabastecimiento? Que una empresa genere electricidad para sí misma. Y entonces, al amparo de la corrupción, lo que hicieron las empresas privadas fue fingir que tenían socios cuando en realidad eran clientes y generaron un mercado de electricidad paralelo, ilegal, una competencia desleal contra la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué se propone? ¿Y qué escribieron, por ejemplo, Peña Nieto en la reforma? Que los de autoabastecimiento pues fueran de autoabastecimiento, punto. Y así queremos que se quede. No se permita simular. ¿Qué está pasando ahorita? Hoy, por ejemplo, que las plantas generadoras de autoabastecimiento son 239 y tienen 78,000 socios. Díganme qué empresa, qué industria tiene
78,000 socios y cada socio dio 1 peso para pertenecer a la empresa generadora de electricidad. Pues que se vayan a otro lado con su cuento. Nosotros queremos que haya autoabastecimiento, pero legal, no ilegal. Y entonces se cancela toda esa generación eléctrica del mercado paralelo ilegal. Y eso lo dice claramente la iniciativa. Y por eso están enchilados, por eso están enojados y traen una campaña en contra de la reforma eléctrica, porque quieren seguir. ¿A dónde va a parar ese mercado paralelo de electricidad? Pues a los usuarios, pero es ilegal, no pagan la generación, no pagan impuestos, no pagan la transmisión, no pagan el respaldo, no pagan. ¿Y quién lo sostiene? Pues se les tiene que dar un subsidio, y el subsidio antes era de 50,000 millones, hoy es más de 250,000 millones de pesos. ¿Y quién paga el subsidio? A los privados, el pueblo de México. Nosotros sí pagamos y ellos no pagan. Entonces la iniciativa dice claramente que se permite el autoabastecimiento siempre y cuando sea eso, y no anden simulando que tienen socios cuando en realidad son clientes. Tercera forma de generar electricidad, y esa la inventó Peña Nieto, que se llama mediante las subastas. ¿Qué son las subastas? Pues el que dé más caro, al que esté más caro, se le compra. Eso lo inventó Peña Nieto, y se puso en la ley que la CFE tenga que comprarle la electricidad a quien la venda más cara. Y eso se llama especulación, se llama abuso, se llama corrupción. ¿Cómo debería de ser? Pues como es cualquier negocio, se invierte y entonces se recupera la inversión y se tiene una ganancia razonable. Eso sería lo razonable. Pero lo que escribió Peña Nieto en la reforma fue que se comprara la electricidad, no recuperando el costo de inversión más una ganancia, sino la inversión, la ganancia y la especulación. Se le llama renta en la ley. La renta es distinta de la ganancia. La ganancia, ya lo dije, es recuperar la inversión y tener algo más que la inversión. Esa es ganancia. Pero renta es, además de la ganancia, una cantidad especulativa, que eso se le llama renta. Y la renta es pagar la electricidad al precio más alto. Y entonces tienen costo de producción 5, pero se les paga 80. ¿Cuánto ganan? ¿Y quién paga la electricidad? Nosotros, todo el pueblo de México. Y si sigue así, pues entonces, primero, pues los privados se van a quedar con todo y lo van a dar al precio más alto. ¿Qué propone la iniciativa? Ahora lo contrario, que la CFE compre un 46% de electricidad privada, pero al precio más bajo. ¿A quién le va a comprar la CFE la luz? A quien la dé a un precio más bajo, al más barato. Y como la CFE va a dar el otro 54%, y la CFE es una empresa del Estado que no busca la ganancia, va a poner un precio bajo. Y entonces, si los privados quieren competir, pues tendrán que dar un precio bajo de la electricidad. ¿Me explico? La iniciativa lo que escribe es: la CFE le comprará la electricidad a la empresa que dé el precio más bajo,
lo contrario de Peña Nieto. Y solo así, vecinos, vecinas, es como podría bajarse el precio de la electricidad. Porque de otro modo, diario se está pagando a los privados cantidades industriales por una electricidad que además no necesita el país, porque la Comisión Federal de Electricidad tiene una capacidad instalada, una capacidad para generar toda la electricidad que se necesita en el país, no necesitaría de los privados. Pero se reconoce que ha habido 40 años de privatización y no se quiere hacerle daño a nadie. Lo que se quiere es, por ejemplo, los productores independientes. Si se les dio permiso de producir 3 megawatts, ¿por qué están produciendo 6 o 7 o 10 o más? No, si tu permiso dice que produzcas 1, produces 1, no 10. Si tu permiso te ampara para producir 3 megawatts, no vas a producir más allá de 3 megawatts, porque eso es lo que dice tu permiso. ¿Por qué andas produciendo más de lo que se te permite? Eso es acabar con la corrupción, con acabar con el mercado paralelo de electricidad ilegal, y es terminar con el mercado mayorista. Si se acaba con el mercado mayorista, todos somos iguales y ya, se da el precio de la luz más barato a todos, sea industria, sea lo que más nos importa a nosotros es la población, que la población pues tiene ingresos bajos en promedio y por lo tanto se tiene que tener garantía de que la electricidad la pueda pagar hasta la persona más humilde, más pobre que haya en México. Tiene derecho a la luz y la debe de pagar, pero a un precio razonable, no a los precios que la están dando los privados y que por obligación constitucional y legal la tiene que comprar a precios altísimos la CFE. Ayúdenos con sus redes, con sus familiares, por sus teléfonos, por donde puedan apoyar la reforma eléctrica que se acaba de proponer y que se está discutiendo en la Cámara. Las 7 empresas españolas que son las que no están de acuerdo en que se acabe con la corrupción de ellas, andan pagando millones de pesos al día en una campaña negra, una ofensiva contra esta reforma eléctrica, diciendo mentiras y diciendo cosas que no dice la reforma. Por eso nosotros venimos aquí a explicar en qué consiste la reforma que se propone, para que ustedes, que en una democracia son los que mandan, le digan a sus diputados que quedaron por aquí, que voten a favor de esa reforma. Si fueran de Morena, no nos preocupa, porque los de Morena estamos promoviendo esa reforma. No, nos preocupa que aquí pusieron a gente del PAN, del PRI, de los que hicieron las reformas, la privatización de la electricidad, y no quieren votar a favor. Y Morena solamente somos mayoría simple, pero para cambiar la Constitución hace falta mayoría calificada, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de los senadores, y no tenemos esa cantidad de votos. Pero sabemos que si el pueblo, la población habla, levanta su voz y habla a través de las redes, de los medios, como ustedes puedan hablar, entonces va a haber una presión de la sociedad para que en la Cámara se vote a favor de esa reforma, y solo así se pueda poner orden a este desorden que tiene
la electricidad y dar precios razonables, a precios razonables, la electricidad. Esas son tres. Y por último, la reforma propone que el litio y otros metales como el cobre, el aluminio y varios, son como 34 metales que tiene México en su subsuelo, sean propiedad de la nación y que no se privaticen. Con el litio se hacen los celulares. El litio tiene ahora, gracias, una demanda altísima en el mundo y además es un bien escaso, por lo tanto tiene un precio muy alto. ¿Y para qué lo vamos a privatizar si lo puede aprovechar la nación en beneficio de todos? Con el litio se hacen los carros eléctricos, se hace toda la transición energética en el mundo. Con el litio se hacen las pilas, unos acumuladores gigantes para guardar la electricidad eólica y la solar. Cuando hay plantas solares, pues si hay sol, hay luz, pero si no hay sol, si es de noche ya no. ¿Qué pueden hacer las plantas? Generar electricidad cuando hay sol y guardarla en las pilas, en los acumuladores grandotes y poderla usar en la noche. Eso está haciendo ahorita ya saben quién, en las comunidades muy lejanas, donde no tenían electricidad. ¿Qué ha dicho? Iba a decir su nombre. Bueno, ¿qué ha dicho él? Que todos los hogares van a tener electricidad. Y hay poblaciones, comunidades muy lejanas, más de 5 kilómetros de distancia, de donde hay una torre de distribución, y sale muy caro llevarla hasta las comunidades que están allá en la sierra, en el cerro, por allá bien lejos. ¿Qué están haciendo ahorita? Pues van a las casas, les instalan celdas solares y les regalan una batería para que tengan electricidad las 24 horas del día. Y es en este sexenio el 100% de los hogares en México tendrá electricidad. Eso es lo que conviene y se hace con litio. Y nosotros tenemos grandes reservas de litio en Sonora, en Zacatecas, en una parte norte de San Luis, en Baja California, tenemos litio. Y esta reforma lo que propone es que el litio no se privatice, sino que lo aproveche la nación, el Estado, para que entre al presupuesto de egresos de la Federación y de ahí se reparta a la población. Es muy importante esta iniciativa de reforma constitucional que propone ya saben quién. Les pedimos, compañeras y compañeros, que ustedes, que sí pueden decir el nombre y pueden explicarlo bien, porque a los de Morena no nos dejan, a ustedes que son ciudadanas, ciudadanos, aunque también sean de Morena, son ciudadanas, ciudadanos y pueden hacerlo. A nosotros nos lo prohíben porque estamos allí en la dirección del partido. Entonces no podemos hablar, pero ustedes sí pueden. Por favor, ayúdenos a difundir estos contenidos para que el pueblo sea el que respalde la iniciativa, y en una democracia el pueblo es el que manda. A veces nos hacen trampa, como aquí, ¿verdad? ¿Cómo está su gobierno? Más bien, ¿cómo está el desgobierno que nos impusieron a los de Cuauhtémoc? Pues de verdad que yo pensé que ya no iba yo a ver un gobierno tan malo, pero este se voló la barda. De plano están en la pura robadera. Que los baños de los mercados, ahí va el hermano de la disque desgobernadora para agarrar todo el dinero
de los baños. Que hay dinero en los deportivos, manda la otra hermana a llevarse todo el dinero. Cobran a los ambulantes cantidades industriales de dinero y mandan a su primo, es el primo el que cobra a los ambulantes, etcétera, etcétera. Pues compañeras, compañeros, necesitamos pensar muy bien cómo fue que ocurrió lo que ocurrió, porque ustedes votaron por esas. Pues claro que no. ¿Quién la impuso? Porque yo tengo todo para demostrar que el propio INE se prestó a ese fraude. Tengo todo para demostrarlo, pero ya lo que nos interesa es trabajar, que la gente tenga los derechos garantizados, seguir haciendo la lucha, la conciencia, para que no nos vuelva a pasar una tragedia como tener a una en el gobierno, porque solo alguien así se atreve a hacer las babosadas y las tonterías que diario vemos. Si les enseñara yo unas fotos que me llegan de adentro de la alcaldía, ahí el hermano con las patotas en el sillón de la oficina, una verdadera despropósito. Necesitamos, compañeras y compañeros, vecinos, reflexionar que en una democracia se obedece al pueblo, se respeta la voluntad popular, no se le imponen gobernantes, como ahora nos impusieron a una que no gobierna, sino que desgobierna. Pensemos para que en la siguiente no quiera volver a repetir esta señora. Bueno, muchas gracias. ¡Que viva la población de Cuauhtémoc! No su desgobierno, pero sí la población de la alcaldía Cuauhtémoc. ¡Que viva ya saben quién! ¡Que viva la jefa! Que también me prohíben decir su nombre, pero que está allá en el Zócalo también. Muchas gracias, compañeras y compañeros.